La noche de este miércoles, la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, presentó el primer bloque de precandidatos al Senado de la República en 11 estados del país para los comicios del 2024. Como se acordó, en la lista fueron incluidos los aspirantes a gobernadores que no pudieron obtener la precandidatura de Morena tras cumplir con el acuerdo de paridad de género que impuso el Instituto Nacional Electoral. Entre los seleccionados, los precandidatos al Senado de Morena están Julieta Ramírez, Sacil de León, Andrea Chávez, Higinio Martínez y Carlos Lomelí. Hay que señalar que los mencionados tendrán la tarea de acompañar a la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum para alcanzar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Eso es lo que están buscando a toda costa y concretar el llamado Plan C en todos los sentidos, en el Poder Judicial, la reforma electoral, la reforma de la Guardia Nacional y algunas otras que se les ocurran. Se ve difícil que la logren, la mayoría calificada, pero están trabajando en todos los frentes para, pues no solo arrasar en una elección presidencial eventualmente, todavía está la moneda en el aire, pero además quiere Morena la mayoría calificada, es decir, la que les permita hacer lo que quieran con la Constitución. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ruta 2024. Ya le decía, Morena y sus aliados confirmaron las precandidaturas al Senado de la República en 11 estados del país para la primera y segunda fórmula. A decir de la dirigencia del partido, esta selección se realizó mediante diversas encuestas con el objetivo de garantizar la paridad de género. Entre los estados que contempla esta propuesta se encuentran Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, el Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Querétaro. ¿Cómo quedan designados los precandidatos a obtener un escaño en el Senado de la República? Le cuento, en Baja California se eligió a la diputada federal Julieta Ramírez Padilla para encabezar la primera fórmula, mientras que la segunda quedó en manos del alcalde de Ensenada, Armando Ayala. Para Baja California Sur se reeligió a la senadora Lucía Trasviña en la primera fórmula, muy cercana a la 4T o muy recalcitrante morenista que le gusta ir al Senado a hablar con fuerza sobre todo lo que está haciendo el presidente López Obrador y se pelea con otras senadoras, por cierto. Con Lili Telles ha tenido muchos de estos encuentros. En la segunda fórmula de este estado de Baja California Sur está Homero Davis, el exsecretario de Gobierno. En Chiapas, la primera y segunda fórmula serán encabezadas por la senadora Sacil de León y Pepe Cruz, respectivamente. Recordemos que ambos aspiraban a la gubernatura de este estado y se quedaron en el camino para abrirle paso al actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien va a ir a competir por esa fórmula, por esa candidatura más bien, por ese estado, Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. Mientras tanto, en Chihuahua se eligió a la diputada Andrea Chávez, quien en su momento apoyó las aspiraciones presidenciales de Adán Augusto López, y ya después se fue con Claudia Sheinbaum. También se eligió a Juan Carlos Loera, quien fue candidato de Morena al gobierno de este estado en el 2021 y perdió ante la panista Maru Campos. Para Coahuila fueron elegidos en la primera fórmula Luis Fernando Salazar y Cecilia Guadiana, la hija de Armando Guadiana, el ex candidato también a la gubernatura de Coahuila y quien está ahora, se dice, muy enfermo. Armando Guadiana en Estados Unidos. Y en el Estado de México se seleccionó para la primera fórmula a Higinio Martínez, quien recientemente dejó la jefatura del gabinete de gobierno de Delfina Gómez en el Estado de México. Y para la segunda fórmula va Mariela Gutiérrez, presidenta municipal de Tecámac. Así las cosas con los cargos en el Senado, las propuestas para senadores
de Morena en el Estado de México, y en Hidalgo se postuló al secretario del Bienestar, Simei Olvera, y al diputado federal Cuauhtémoc Ochoa como primera y segunda fórmula, respectivamente, mientras que en Jalisco van Carlos Lomelí para la primera fórmula y la diputada del Partido Verde, Rocío Corona, en la segunda. Por su parte, la diputada Celeste Asensio y el exsenador Raúl Morón fueron seleccionados para representar a Michoacán, mientras que en Nuevo León irán el diputado Waldo Fernández en la primera fórmula y la expanista Judith Díaz en la segunda. Y por último, el estado de Querétaro. Allí fueron seleccionados Beatriz Robles, delegada de la SEP en este estado por Morena, y el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, a quien se le ve complicado que pueda llegar al Senado porque pues normalmente esa segunda fórmula la gana el partido que está en el gobierno y es panista, de Mauricio Curi. Ya veremos si logra colarse o no Santiago Nieto al Senado de la República en la próxima legislatura. Será durante la primera semana de enero cuando la dirigencia nacional de Morena y sus partidos aliados den a conocer un segundo bloque de precandidatos al Senado de la República, quienes, de acuerdo con Mario Delgado, acompañarán a Claudia Sheinbaum en la tarea de alcanzar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y con ello concretar el llamado Plan C de reformas estructurales. Y por cierto, la precandidata única de Morena a la presidencia de la República insistió en que pondrá en marcha este Plan C para concretar lo que llama democratización del Poder Judicial. Así lo comentó. Falta la democracia en el Poder Judicial, falta la democracia en el Poder Judicial, porque se preocupan mucho de que los jueces sean electos por el pueblo. ¿A poco está bien el Poder Judicial? La Suprema Corte, ¿a poco está bien? ¿Y cuál es la mejor manera de que esté bien? Porque dicen, pero ¿cómo es posible que llegue la democracia al Poder Judicial? Y luego nos llaman autoritarios. No. Lo mejor es que el pueblo decida, siempre lo mejor es que el pueblo decida, que se puedan elegir los jueces, que se puedan elegir los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ese es parte de nuestro plan de democratización del país. Pues Morena cumplió en la mayoría de los casos, por lo menos en esta primera lista de candidatos y candidatas al Senado de la República, de quienes no ganaron el primer lugar o ganaron la encuesta, pero por paridad de género no les tocó la candidatura o precandidatura de Morena en los 9 estados que van a ir a elecciones el próximo año. Bueno, pues les dan un escaño en el Senado de la República. Faltan listas, por ejemplo, el de la Ciudad de México, que sabemos que va a ir en la primera fórmula Omar García Harfuch, quien le ganó a Clara Brugada en la encuesta por casi 14 puntos, y sin embargo fue Clara Brugada la precandidata, va a ser la candidata de Morena por un tema de cuota de género, de paridad de género, que es una regla que pues se instituyó el Instituto Nacional Electoral para esta selección de candidatos y candidatas. Bueno, cumplió más o menos Morena con este tema en estas primeras listas al Senado de la República. Vamos a ver cómo vienen las siguientes. Lo más seguro es que se mantenga este acuerdo que se hizo al interior de Morena con todos los aspirantes a estas candidaturas. Interesante que en esta primera lista se quedan en la primera fórmula o en la segunda fórmula. En algunos estados hay posibilidad de que se lleven esos dos estados, esos 12 espacios, escaños Morena, pero dos cercanas a Adán Augusto López, el exaspirante presidencial, que después pues no le ha ido nada bien en los últimos días a Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación también, después de que pues perdió y abrumadoramente por Claudia Sheinbaum, que pues le sacó muchísimos puntos, lo mismo Marcelo Ebrard y lo mismo Gerardo Fernández Noroña, porque quedó hasta cuarto lugar a Adán Augusto López. Pero bueno, están ahí Andrea Chávez y está Pepe Cruz, que es muy cercano a él, fue secretario de Salud del gobierno de Tabasco. Parece que estos dos personajes van a poder estar en el Senado. De alguna manera tienen relación directa con Adán Augusto López. No sabemos si Andrea Chávez, todavía tenga esta relación muy cercana, porque pues ella se fue optó ya después de que perdió Adán Augusto López esta encuesta interna de Morena,
optó por irse con Claudia Sheinbaum y ahora está muy pegada a ese grupo. Vamos a ver qué sucede y vamos a ver también si esto le allana el camino a Morena y a sus partidos aliados para que obtenga mayorías en las cámaras, en este caso en el Senado de la República, que es muy relevante. La Cámara de Diputados es, por supuesto, muy relevante también porque allí se aprueba todo el tema de los presupuestos y algunas iniciativas como Cámara de Origen importantes, pero el Senado sin duda alguna se ha convertido, por lo menos en esta legislatura, y así ha sido en otros gobiernos, en un dique de contención para que no pasen reformas estructurales o reformas constitucionales, porque no tiene esa mayoría calificada. El objetivo de Morena, el objetivo final es alcanzar estas 2/3 partes del Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, para poder hacer reformas constitucionales. Yo le decía ayer, se ve complicado que logren esta mayoría, porque tendría a Claudio Sheinbaum que arrasar, realmente sacarle estos 30 puntos que dicen algunas encuestas que trae sobre Xochitl Gálvez. Hay otras que dicen que no, que son entre 15 y 10 puntos los de ventaja. Bueno, si le saca 10 o 15 puntos incluso de ventaja, difícilmente, incluso con esa ventaja, Claudia Sheinbaum ganando la presidencia, podría obtener la mayoría calificada Morena. ¿Por qué? También porque la mayoría en muchos de los casos, quienes votan por el partido gobernante en el poder, normalmente no votan por ese mismo partido para diputados, senadores, en el caso federal, o diputados locales o federales, y entonces buscan estos contrapesos los ciudadanos. Como dice el presidente López Obrador, el pueblo es sabio y en este sentido democrático electoral, pues también es sabio porque no le entrega las llaves de la casa y la casa a el gobierno, sino busca que haya contrapesos y equilibrios, como tiene que haberlos en cualquier democracia. Entonces se ve difícil que logren esta mayoría calificada, pero están haciendo todo lo posible para conseguirla, y si no la consiguen, estar cerca, y en una de esas, una vez empezando la legislatura, negocias con los otros partidos, algunos senadores o diputados, para que se cambien a Morena y entonces lograrla. En fin, hay varias opciones o trucos que todavía tiene en puerta Morena si es que no llegara a conseguir esa mayoría, pero van por esa mayoría calificada, y habrá que estar atentos a ver esta estrategia hasta dónde llega y si les alcanza o no, porque la moneda, como le decía, con el caso de la presidencia incluso, sigue en el aire.